nadie es un secreto que los índices de salud mental cada vez son más alarmantes. Y en medio de ese contexto, pues cabe decir, ¡auxilio! Estoy al borde de la locura. ¿Qué hacer? Hoy en SER, el podcast de la Clínica para la Familia, hablaremos acerca de la prevención en salud mental. ¡Bienvenidos! SER, el podcast de la Clínica para la Familia. Bienvenidos pues a SER, el podcast de la Clínica para la Familia, hoy en nuestro 5º episodio y estoy muy contenta de saludar a quien me acompaña hoy, muy queridísimo por ustedes, te han extrañado mucho, de hecho don Jairo, te han preguntado, así que es un placer poder traerte hoy de nuevo frente a los micrófonos de la Clínica para la Familia en esta oportunidad de nuestro podcast SER. Él es el psicólogo Jairo Alonso Mejía Arcila. Correcto. Para que no se vaya a enojar la mamá. Arcila, psicólogo de la Clínica para la Familia, terapeuta individual, terapeuta de parejas y pues todos ustedes lo saben, un gran ser humano. Jairita, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy contento de volver a estar en estos medios, ya los estaba extrañando. Eso está muy bien. Estas personitas que siempre con mucho amor, mucha dedicación nos siguen y hacen posible de que desde la Clínica para la Familia podamos continuar acompañando, no solamente desde la parte terapéutica, que es nuestro quehacer diario, sino también esta parte formativa, donde vamos a hablar temas muy importantes, Eli. No, feliz, esta es mi casa y me siento muy afortunado de estar hoy acá en este programa y poder compartir parte de esos conocimientos que con mucha dedicación, con mucha responsabilidad a lo largo de la vida he venido construyendo, Eli. Y sobre todo, Jairo, porque el tema que vamos a trabajar hoy es un tema bastante importante, bastante significativo y yo me atrevería incluso a decir que es vital para que todos lo conozcamos, trabajemos sobre ello y entre todos nos encarguemos de construir una sociedad cada vez más sólida. Hoy estaremos hablando acerca de prevención en la salud mental. Cada día los indicadores son más críticos, tenemos casos de niños con depresión, casos de adolescentes con crisis de ansiedad y lo más lamentable de todo, cayendo en el suicidio o en conductas como el cutting, se cortan, tienen diferentes tipos de agresiones con ellos mismos. Sin duda, Jairo, estamos enfrentando una crisis a nivel de salud mental, pero bien dicen por ahí que es mejor prevenir que curar. Y en este caso es mejor prevenir que tener que sanar después, ¿cierto? Entonces hablemos un poquito de eso y quiero arrancar precisamente por ahí, Jairicho. Cuando hablamos de prevención en salud mental y en esta época contemporánea, ¿a qué hacemos referencia? Sí, yo quiero tomar un referente primero desde la parte científica, que es muy importante. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, nos trae un referente primero diciéndonos hoy es el tema de analizar detenidamente lo que se ha ido dando a través de estos últimos años y ellos nos dicen que primero hay que mirar el tema de contener una cantidad de síntomas que van siendo nuevos y otros incluso repetitivos por conductas y por patrones que se han venido dando a través de la historia. Cuando hablamos de prevenir no es otra cosa que adelantarnos, Eli, estar siempre a la vanguardia en estos temas de salud mental, porque yo quise incluso traer hoy aquí a colación un tema muy particular de varios de mis pacientes, de los consultantes en la clínica, que se han dado cuenta que si hubiesen hecho un tema preventivo en el tema primero de persona, segundo en el tema de pareja y los que tienen la posibilidad y han tenido ese don de Dios y ese don de la naturaleza de ser papás, hubiesen consultado incluso antes, porque ya a veces sabemos que ya hay trastornos desde la parte psicológica y que hoy están tomando auge y un avance vertiginoso. La OMS nos dice que para el 2030, por ejemplo, de 10, 15 personas, 4 o 5 van a estar consultando por problemas mentales y wow. Qué rico nosotros comenzar a prevenir este tipo de situaciones. Entonces hay que mirar esos factores de riesgo, nos dice la OMS. Hay que mirar y adelantarnos a estas manifestaciones que se nos están dando hoy a través de la salud mental
para hacer esa prevención, esa profilaxis. Es decir, hoy a las personas que incluso están desde el momento de la gestación o que están incluso contemplando la posibilidad de ser papás, para que muy responsablemente trabajemos ese tema también de prevenir, de hacer ese trabajo psicológico personal que es tan necesario, y luego para poder entrar en una relación más sana de pareja. Y posteriormente, si nos abrimos a la vida, Eli, fundamental que tengamos la posibilidad de hacer ese trabajo preventivo, no tanto curativo, que de hecho pues lo hacemos. Y si es necesario, pues se hace, pero... Pero la idea es, antes de que esta situación suceda, ahorita lo vamos a ir profundizando, poder hacer estas consultas, de ir a hacer ese ejercicio, de hacernos una revisión, como un chequeo, como manifestar esas situaciones que comenzamos a sentir que van tomando fuerza o cobrando fuerza en nuestra vida y que nos descuidamos con ello. Y resulta que puede ser enfermedades o trastornos o situaciones que se están gestando a nivel emocional, y qué rico poderlos intervenir a tiempo. Es súper importante, Jairo, y de hecho hay algo en lo que yo quisiera detenerme un poquito, quizás saliéndome un poco del guión, pero que me parece sumamente importante al escucharte. Y es que emerge en mí la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto tomar conciencia acerca de lo importante que es la salud mental? ¿Por qué tenemos que esperar a llegar hasta las últimas instancias donde ya, como quise titular el título del podcast de hoy, ya estoy al borde de la locura? ¿Por qué tenemos que esperar a que nuestra relación de pareja llegue hasta ese nivel? ¿Por qué necesitamos que nuestros hijos ya caigan en conductas de tal rebeldía por todo lo que no hemos hecho de la mejor manera con ellos para poder levantar la mano y buscar ayuda? Entonces me surge como esa pregunta, Jairito, ¿por qué los seres humanos lamentablemente tenemos esta tendencia a lamentar en lugar de prevenir? Sí, incluso hay un lastre cultural que hemos cargado. Uno va al médico cuando ya está en las últimas. Sí, en las últimas. Sí, o yo no necesito un médico, es que yo estoy sano. Y a veces lo sabemos desde la terapia cognitiva conductual, que es una de las trampas vitales, que posiblemente ese temor a enfermarnos, ese temor a morir, a que el otro se va a enfermar, a que el otro se va a morir. Incluso hay una resistencia, hay un autosaboteo en nosotros a decir, no, yo que voy a ir por ahí donde el médico, yo que voy a ir donde el psicólogo, si yo estoy bien. Y no siempre estamos bien. Estos días hablábamos precisamente en uno de los staff y tocamos un tema muy importante, porque a los hombres nos cuesta tanto, por ejemplo, aceptar que posiblemente una enfermedad, como el tema de la depresión, como el tema de ansiedad generalizada. Que por cierto, Jairillo, toma ahí nota, y aquí en el interno, por favor, escríbelo en un archivo que vamos a crear para temas pendientes del podcast SER. Qué rico que en la próxima visita que nos hagas aquí en SER hablemos de salud mental masculina, porque creo que es un tema urgente hoy. Si nos vamos a ver las estadísticas, la tendencia de las mujeres a buscar ayuda es mucho más alta que la de los hombres, y no necesariamente es que los hombres no estén padeciendo de diferentes circunstancias, situaciones o incluso trastornos. Sí, total, incluso lo estamos repitiendo con nuestros niños. A veces nuestros hijos varoncitos también seguimos cargando esos patrones, sí. Y no, es que estamos bien, reprimiendo emociones, invalidando emociones, o sea, una cantidad de situaciones que comienzan a gestar incluso esos primeros elementos que más adelante se pueden agudizar o incluso despertar en un trastorno de ansiedad, en un trastorno depresivo. Es importantísimo, y yo pienso, Eli, que hay algo que debemos pensar hoy, y es uno de los desafíos para el siglo XXI precisamente en este tema de hablar de la prevención o de la profilaxis a nivel psicológico, es velar mucho. Hoy hay que tener una mirada muy profunda, y yo lo llamo una mirada psicológica en nuestro hogar, con nuestros hijos, porque si intervenimos a tiempo desde esa psicología infantil, desde esas etapas evolutivas. Personalmente yo tengo a mi hija haciendo un proceso terapéutico porque quiero prevenir una cantidad de situaciones y vulnerarnos públicamente. Mi hija fue prematura y posiblemente pues hay algunos antecedentes en ese desarrollo también a nivel emocional, y yo les recomiendo también a ustedes, las personas que nos están viendo, de que analicemos, miremos a nuestros hijos, miremos a nuestros jóvenes, que es una etapa, Eli, donde de pronto descuidamos mucho,
porque pensamos que están en esa búsqueda de identidad y los vamos dejando muy solos. Y se está viendo un alto índice ahora de temas depresivos, incluso de intentos de suicidio en los adolescentes. Es una etapa vulnerable y hay que estar acompañando. El hecho de que estén ganando identidad o que estén buscando un lugar o una posición en la sociedad, en la parte laboral o en la parte académica, no significa que nosotros los padres debemos estar ahí pendientes, atentos. Eso es una forma de prevenir. Y cuando veamos ya que de nuestras manos o en nuestro conocimiento ya no está esa capacidad o ese enfoque como tal, o no tenemos esas herramientas, hay que consultar. Para eso está la psicología. Es una ciencia hermosa que nos acompaña desde esa parte de la salud emocional, afectiva. Total. De hecho, Jairito, yo quisiera resaltar algo, esto casi que de enmarcar en medio de nuestro podcast hoy. Papás, mamás, no esperemos a vivir una adolescencia caótica en nuestros hijos, no esperemos a vivir una realidad desbordante en ellos, no esperemos a que se nos salgan de las manos para poder tomar conciencia de lo importante que es generar esa prevención en salud mental. ¿Y cómo lo hago? Desde que son niños, desde que son pequeños. Y hay una cosa muy tesa en esto, Jairo, y es que tenemos que sanarnos nosotros, tenemos que trabajar en nosotros para poder entonces propender por ese bienestar de nuestros hijos y de nuestras familias. Entonces, este llamado es para ti. La salud mental de tu familia está en tus manos y en la medida en la que tú trabajes en ello, pues las cosas podrán ser diferentes. Hagamos entonces, Jairillo, como un barrido remontándonos en la historia, porque pues yo hoy cada vez escucho más y más el tema de la prevención, el tema de la profilaxis. Incluso tú mencionabas ahora la importancia de prepararnos cuando queremos ser padres y formarnos desde ahí. ¿Esto es algo de ahora o la prevención en salud mental ha existido desde siempre? Bueno, aquí quiero hacer una precisión. En primer lugar, hablamos de la parte psicológica desde un antes, que estaríamos hablando, por ejemplo, de lo precientífico de la psicología, y nos remontamos incluso a los griegos, Eli. Incluso hay unos presocráticos 324 o 420 antes de Cristo. Paréntesis ahí, recuerden que es que Jairito es licenciado también en filosofía y demás, entonces él siempre trae aquí a los presocráticos, los estoicos, los epicúreos, y entonces es muy bonito porque desde esa época comienzan a haber unos vestigios ya desde la parte científica y se van a retomar para la psicología como algo precientífico, como unos indicios, ese caldo de cultivo, ¿sí? Que comienza a darnos como unos apuntes muy importantes para la psicología, pero que realmente con el padre de la psicología moderna, con Wilhelm Wundt, que es que ya más o menos estamos hablando ya a comienzos del siglo XVIII, ya vamos a hablar de unos elementos más científicos, más organizados dentro de la psicología. Pero incluso si uno se remonta antes y vemos desde los primeros vestigios de homínidos en la Tierra, es muy hermoso entender, por ejemplo, que el hombre salía a cazar porque era su función y dejaba a la mujer cuidando los críos o las crías, porque así se definía en el momento, sí, que hoy ya lo definimos como hijos y es la palabra pues adecuada. Y salía el macho y se quedaba la hembra. Y se quedaba la hembra. Y entonces ella es muy simpática porque cuando estaba en peligro hacía ruido allá en esa cueva, en esa catacumba. Eso sí no ha cambiado. Caverna. Entonces hacía bulla, hablaba con su hijo, entonces desarrolla esa parte lingüística incluso más fluida. El hombre salía a cazar y se estaba 1 o 2 días, hasta una semana para cazar un animal en silencio. Entonces ahí también vamos a mirar cómo desde la parte psicológica hay una forma muy especial incluso en el cuidado de las crías o de los niños y de las niñas en esa época. Entonces un papá que sale, va a cazar, está en silencio mucho tiempo y regresa, y ahí comenzamos a ver incluso un tema de cuidado, que aunque no se hablaba de psicología, pero afectivamente hay un sentido de protección, porque llegaba una fiera y rugía cerca de la cueva, entonces la señora golpeaba, hacía ruido y todo ese tema. Entonces nace ahí una forma de prevención y no estamos hablando tanto de la parte mental. Cuando yo hago ruido y golpeo y tiro ollas, estoy teniendo unas conductas de prevención en salud mental. Prevención de salud mental, más o menos ese sería. No, pero Jairito, ven, eso hay que hacer un podcast de eso.
porque hay una cosa muy profunda y bueno, nos vamos a ir metiendo entonces en cómo lograr pues hoy en pleno siglo XXI esas estrategias de prevención. Pero esto que acabas de decir me parece sumamente poderoso, porque cuando uno entra en contacto con esa filogenia, es decir, con ese estudio del ser humano en su especie, nos encontramos cosas muy interesantes como la que acabas de decir. O sea, los hombres, por su desarrollo filogenético, entiéndase filogenético como ese desarrollo evolutivo de la especie, tienen una tendencia a salir, a necesitar salir. Por eso es que de tanto en tanto, no, que me voy a ir a ver el partido con los muchachos. ¡Ay, mi amor, me llevas! Ya, le da yo el parche. Que necesito ir a montar bicicleta. ¿Y por qué tanto tiempo? ¿Y cómo te perdiste un sábado? Parece ser que ese es un patrón de cuidado y de salud mental masculino. ¿Es cierto? Sí, se nos ha quedado incluso hoy la palabra de moda, es que el hombre es de la calle y la mujer de la casa. Y yo pienso que precisamente hablamos de esa parte evolutiva, filogenética. No, hay que evolucionar también. Esa fue la situación que le correspondió a ellos porque era una situación agreste, pero hemos venido evolucionando y hoy el tema de la prevención ya no es solamente hablar de la caverna. Incluso Platón tiene un mito muy bonito de ver la realidad desde la sombra y desde la realidad. Y hoy tenemos que evolucionar, por eso hablábamos de que incluso cuando viene ya ese segundo momento de los socráticos y ese aporte griego tan importante, Eli, ya comenzamos a filtrar por la razón, y es que también la mujer puede salir de la caverna, la mujer también puede ir y ayudar a recolectar frutos, y se va dando toda esa parte evolutiva. Lo importante entender y precisar acá en este espacio es que desde que existe el ser humano sobre la faz de la tierra como un Homo sapiens o un ser pensante o racional, también hablamos de que hay una especie de profilaxis o un deseo también de cuidar su parte emocional. Lo que pasa es que no se definía, no se entendía como hoy lo podemos hablar, sino que en ese tiempo se hablaba de un instinto como muy natural. Y habían unas necesidades como específicas, pero a mí me gusta mucho el concepto, Jairito. De hecho, yo creo que cuando nosotros nos devolvemos, o sea, hoy en día hay muchas ideologías, muchas cosmovisiones que nos han querido vender un sinnúmero de cosas, pero qué bueno volver como a esa base más primaria de lo que somos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando yo como mujer analizo mis necesidades, puede que yo diga, ¿y yo por qué si no tengo que estar en la calle? Yo salgo de trabajar y como que me llama a la casa, y si salgo con mis amigas empiezo a extrañar mis niños. Es que filogenéticamente yo tengo una programación como madre que soy a querer estar. Pues yo sí soy como un caso atípico en eso, pero después hablamos de eso. Pero sí hay que reconocer, Jairito, eso. O sea, es cierto que los tiempos han cambiado, que ya salimos de la cueva, que ya recolectamos los frutos tanto los hombres como las mujeres, que necesitamos más hombres en casa paternando y asumiendo su rol, pero también volvamos sobre ese código genético que está muy instaurado sobre nosotros. Después hacemos, Jairito, un programa para hablar al respecto, pero metámonos entonces ya de lleno en el tema de la prevención. ¿Existen líneas de prevención, formas de prevención, maneras de prevención en salud mental? Sí, claro, tenemos muchas. Incluso ahorita que hacíamos el rastreo en la historia, en este momento es una de las grandes propuestas que nos trae el siglo XXI. Y unido incluso a un tema pues que ahorita lo quisiera también mencionar. He tenido la posibilidad de trabajar también con salud y seguridad en el trabajo, y hay unos temas de ahí que hago trazabilidad perfectamente con lo que estamos hablando hoy. Es el tema incluso del poder datear y poder mirar un tema muy importante que tenemos hoy, y es que frente al peligro que siente el ser humano o frente a la necesidad de la salud mental, estamos hablando hoy de aprender incluso a anticiparnos a los riesgos, de poder mirar que la salud mental no es simplemente para ir a consultar y para tratar una enfermedad, un trastorno que puede estar incluso diagnosticado por un profesional, que lo vamos a mirar ahora también porque este tema es de interdisciplinariedad y de trazabilidad, tanto con la medicina de la parte psiquiátrica y hoy incluso desde la parte neurológica. Entonces, claro que sí, desde la parte neurológica, desde la parte psiquiátrica, desde la parte psicológica, hoy hablamos de una parte preventiva.
cuando yo soy capaz de adelantarme no solamente a las consecuencias de las enfermedades mentales que ya hoy están estudiadas, que ya están diagnosticadas y que tienen una sintomatología que desde parte temprana, y es cuando hablamos que hay unas fases primarias, secundarias y terciarias incluso cuaternarias de la prevención, y tener la capacidad de mirar incluso esos síntomas incipientes que comienzan a rastrearse incluso desde los niños hasta en el momento de dar a luz. En la parte médica nos advierte de que ese niño, posiblemente por su condición de nacimiento, su situación particular en el momento del parto, puede haber una profilaxis y habría que hacer una parte preventiva frente a esa parte también de salud mental. Y estar atentos. Ahí, Jairito, perdón que te interrumpa. Ustedes saben que yo hablo mucho, lo siento. En estos días, ¿cómo te parece? Que tuve una pequeña discusión, una conversación álgida con mi peluquero, porque estaba hablando acerca de un reto que estamos teniendo en este momento como familia, porque nuestra niñera renunció intempestivamente y nos dejó pues a las puertas de lo que eso implica. Entonces tratamos de hacer el proceso de escolarización con Miguel Ángel, nuestro hijo menor de 2 años y medio. Y ha sido un completo caos, al punto que ya llamé al jardín y le dije, por favor, si me pueden devolver esa platica, que la situación está muy dura, porque no queremos en este momento someter a nuestro hijo a eso. Entonces me decía el peluquero, esos son ustedes, un saludo mi querido Osquita, esos son ustedes que le están transmitiendo sus miedos, esos son ustedes que le están poniendo... Y llegó un momento donde yo me impacienté, Jarito, y le dije, Oscar, créeme, no solo te lo digo como psicóloga, te lo digo como madre de mi hijo durante 2 años y medio. Entonces le expliqué que mi hijo, muchos de ustedes lo saben, tuvo una situación cercana a la muerte cuando cumplió su primer año de vida. O sea, tuvo una experiencia límite en su vida donde forzosamente fue apartado de los brazos de mamá, que era su seguridad, siendo un bebé lactante, se va a cirugía de emergencia, está 1 semana en unidad de cuidados intensivos, con todo lo que esto implica. Entonces yo a Miguel Ángel siempre tengo que leerlo en el contexto de esa experiencia traumática que vivió y ayudar con él de cara a la prevención, porque ya sabemos que hay un antecedente que lo lleva y que lo predispone a la ansiedad, aparte pues de que es hijo de una mamá súper ansiosa y el papá que no lo hace nada mal también. De hecho, en el primer capítulo, Jairito, de nuestro podcast, que estuvimos en compañía del psicólogo Fabián Salinas, hablábamos de ese ser humano como un ser psico, bio, socio, espiritual. Pero Fabi nos decía con mucho énfasis, pues zapatero a sus zapatos, ¿cierto? No por el hecho de que el ser humano tenga esa realidad multidimensional. Yo como psicólogo me voy a meter en el terreno de lo biológico, entonces yo no me voy a meter a intervenir, pero sí es importante que yo tenga en cuenta qué es lo que está pasando, lo que está sucediendo con ese ser humano, para analizar, incluso en condiciones biológicas, esas situaciones que lo pueden estar predisponiendo a ciertos trastornos que ahí sí competen a la salud mental. Sí voy por donde es. Correcto, sí. Okay. Por eso hablábamos de un tema interdisciplinar. La psicología es parte de la ciencia en temas de salud, pero nos dedicamos a 3 cosas fundamentales, y eso hay que tenerlo muy claro. Toda la parte de la prevención y la salud a nivel cognitivo, a nivel conductual y a nivel emocional. Y entonces es muy importante porque desde ahí nosotros hacemos una intervención, pero hay unas ciencias maravillosas que vienen a complementar esa parte neurológica, esa parte también psiquiátrica, porque yo le digo a mis consultantes o mis pacientes de una forma muy, muy jocosa, pues también esa es parte de muy mi Jairo, esencia, sí, muy Jairo. muy mía, y le digo, yo no puedo hacerle psicología a una neurona, pues hay una deficiencia de ácido lítico o tenemos un problema de alguna de las sustancias químicas, y pues por más que yo lo intervenga no voy a mejorarle esa cantidad de sustancias químicas. O igual, un diagnóstico diferenciado tan importante en ocasiones, pues yo tampoco, con todo el respeto, pues a un tumor yo le voy a hacer psicología, no. Es tener esa capacidad también, pero sí sabemos que después de una enfermedad también a nivel neurológica, a nivel fisiológica,
la mayor parte de los profesionales de esta área de la salud, como los médicos en sus especializaciones, recomiendan esa ayuda interdisciplinaria, y por eso también muchas de las remisiones clínicas nos llegan precisamente de estos profesionales, porque sabemos la importancia de acompañar a un paciente en un momento también antes de hacer una cirugía, antes de someterse a un tratamiento que puede ser incluso fuerte para él. Claro. Van a haber ciertos cambios, ciertas situaciones, y ahí también hablamos de otro tipo de prevención, o sea, el antes. Incluso con algunos médicos que en algunos momentos he tenido la posibilidad de hablar frente a estos temas interdisciplinarios de ciertas enfermedades, muchos de ellos antes de hacer una cirugía mandan al paciente, por ejemplo, a que haga un proceso de fisioterapia o hagan un proceso de preparación incluso desde la psicología, para que se perciban frente a un tema de una cirugía riesgosa, de un cambio incluso de la percepción de nuestra propia fisis, de nuestra propia imagen. Entonces mira que hay muchos modelos, Eli, de prevención, pero aquí estamos hablando desde la etapa evolutiva que nos compete también mirar. Incluso yo lo decía, qué rico que nuestros padres hubiesen hecho en su momento ese trabajo. Ave María. Luego nosotros... platica que me hubiese ahorrado yo en psicólogo. Entonces, pero hay que trabajar con lo que tenemos. Posiblemente a nosotros nos correspondió ya hacer una intervención frente a un rasgo de personalidad o a un trastorno o a un diagnóstico como tal de alguna situación. Pero ¿por qué no propender hoy, que es el regalo que nos está dando y es el desafío del siglo XXI? No, hablemos más de prevención. Venga, tengamos esa delicadeza con nuestra salud mental, es muy importante. Nos está diciendo, es que es una de las enfermedades del siglo, Eli, o sea, nos está hablando el tema, los altos índices que vemos ahorita de suicidios. Incluso hablamos de, pues, cómo entender un niño depresivo. Incluso se está transfiriendo, Eli, y me disculpa que me desborde un poquito ahí, pero es necesario por también temas de consulta que tengo, cómo estamos humanizando y deshumanizando incluso nuestras mascotas, nuestros acompañantes, y si me disculpan la palabra, yo sé que a uno no les gusta mucho a nuestros animalitos, y estamos transfiriendo incluso desde esa deshumanización rasgos depresivos. O sea, ya tenemos hoy clínica, y de hecho tengo un paciente que trabaja como psicólogo de mascotas y me cuenta, o sea, a veces es tanta la conexión positiva, pero a veces también como de una forma no tan adecuada o maladaptativa con las mascotas, que les estamos transfiriendo hasta trastornos a ellos, o sea, sin ser animales o sin ser seres racionales, disculpe como la redundancia, pero estamos haciendo también que ellos entren en estos estados. Entonces mira que hablamos de prevención desde la parte humana, también desde la parte animal o sensitiva. Entonces este es un tema, Eli, que nos daría aquí para cada punto, sería un enorme desglosar, pero no nos podemos desviar de este objetivo, que es entender que sí hay muchas formas de prevención, y que lo más importante hoy, para que vayamos también como precisando, es que el primero que se debe analizar es uno mismo. Mirar qué hay en nosotros a nivel de higiene mental, hacer como ese barrido a nivel neurológico, a nivel psicológico, mirar cómo estamos hoy en nuestros pensamientos, cómo estamos hoy en nuestra verbalización de la realidad y de nuestra propia vida. Pero téngalo ahí, Jairito, porque ahí estás tocando un tema de muchísima profundidad, que de hecho quiero que lo abordemos al regresar después de la pausa, pero me quedo con dos cosas de este primer bloque. En primer lugar, el hacer consciente cómo nuestra salud mental debe ser un tema de interés. O sea, no es algo aplazable, no es algo que podamos seguir pasando de largo, es algo sobre lo que es fundamental que podamos trabajar. Pero en segundo lugar, me hace mucha figura y resueno mucho con esto, cómo la prevención en salud mental debe darse desde la infancia, incluso, y ahorita al regresar de la pausa podemos hablar de eso, desde la gestación, creería yo que hay un tema importante. Así que les invito para que no se muevan, para que sigan con nosotros y después de esta pausa podamos abordar finalmente la respuesta a la pregunta, Jairito, auxilio, estoy al borde de la locura, ¿qué hago? ¿Cierto? O sea, quiero como estrategias prácticas como las que nos estabas dando para poder prevenir en términos de salud mental. Quédense pues con nosotros. Esto es SER, el podcast de la Clínica para la Familia.
Con mucha frecuencia llegan a terapia de pareja un sinnúmero de personas que nos dicen peleamos por bobadas. Los problemas que nos tienen aquí son insignificancias, ni es infidelidad, ni nadie le ha robado al otro, ni hemos hecho nada extraño, simplemente peleamos. Peleamos porque ella me dice, ve y tráeme esto a la tienda y yo le contesto, ¿y por qué no vas vos? Peleamos porque nos desautorizamos delante de nuestros hijos, pues yo le dije una cosa y ella piensa que puede venir a decir otra. Peleamos porque le hago una pregunta, ¿cómo estás? ¿Cuánto te demoras? Y esto ya se convierte en un disparador enorme. Pues esta es la realidad de muchísimas parejas que todo el tiempo en nuestra cotidianidad nos enfrentamos con lo que las heridas que traemos en nuestra historia nos llevan a pensar y a sentir dentro de la relación. El problema no es que tu pareja te pida un favor. El problema es que quizá para ti eso significa que está pasando por encima tuyo. El problema no es que el otro le dé un comando diferente a tus hijos, siendo eso un problema en sí mismo. El problema verdaderamente radica en que te sientes desautorizado, en que te percibes subvalorado por el otro y eso activa tus defensas. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos decidamos a sanar las heridas que no nos permiten amar. Y curiosamente, una excelente manera para lograrlo es a través del amor mismo. Por esto llega Amar para Sanar, una apuesta para llevar tu relación de pareja a través de la psicología y la espiritualidad a otro nivel. Permítenos acompañarlos durante un fin de semana a pasar de las heridas del alma a la plenitud del amor. Pídeme más información en comentarios o escríbeme ya mismo a la línea WhatsApp +57 350 461 3906 y cuanto antes te responderemos. Amar para sanar. Estamos de regreso, pues ya pudieron ver las invitaciones que siempre tenemos desde la Clínica para la Familia para todos ustedes. Yo les recuerdo que a través de nuestra página web www.clinicaparalafamilia.com ustedes pueden conocer en tiempo real cuál es la oferta que tenemos disponible, porque a lo mejor este video lo van a ver 1 año después, 2 años después y quizá ya los eventos que hoy estamos convocando han pasado, pero ustedes ingresan a www.clinicaparalafamilia.com y allí podrán encontrar todo. Continuemos pues, mi querido Jairo, hablando acerca de este importantísimo tema, prevención en salud mental. ¡Auxilio, auxilio, auxilio! Estoy al borde de la locura. ¿Qué hacer? Yo creo que muchos hemos llegado a sentirnos así en algún momento de nuestra vida, pero hoy en este episodio de nuestro podcast queremos hacer un llamado a la prevención para no tener que llegar ahí. No obstante, les vamos a dar también herramientas de qué hacer si hemos llegado ahí. Entonces vámonos, Jairito, con esto que estabas hablando antes de la pausa. Ese hacer conscientes nuestros pensamientos, esa higiene mental que es tan necesaria en tantas oportunidades, y qué otras recomendaciones podríamos tener de manera práctica para trabajar en prevención en salud mental, empezando por mi realidad como persona, pero yéndome a la pareja y yéndome a la familia. Sí, hay uno de los elementos, incluso lo recomiendo mucho entre los procesos individuales, terapéuticos, tanto de persona, pareja como familia, y es de darnos el permiso y tener una mirada frente a nuestros progenitores. Todavía increíble en el siglo XXI, Eli, una situación, todavía tabús, todavía una cantidad de situaciones, un desconocimiento frente a muchas realidades, incluso de mi propia historia con relación a esa parte primigenia directa o a ese linaje que me acompaña. Es muy importante tener esa valentía, le digo a mis consultantes, en ocasiones tenemos la fuente directa y hubo muchas cosas incluso que nuestros padres no se atrevieron a contarnos, no se atrevieron a vulnerarnos, que es la palabra que más utilizamos nosotros, y cuánto bien nos hace primero tener esa fuerza de voluntad y abrirnos y consultar y poder hablar de estos temas, porque a veces uno se pone a mirar y hay unos patrones de conducta que, aunque sabemos que eso no se hereda y no es que se pase por la sangre, venga, entonces yo tomé y entonces corres licor, no, pero sí hay un tema desde el aprendizaje, desde cómo referencio yo frente a mis hijos. Entonces ahí hay un primer elemento preventivo y es la capacidad de mirar
mi núcleo primario. El doctor Thomas Armstrong, estadounidense, nos enseña que de esos nichos primeros protectores, como es la familia, como debe ser la escuela, como debe ser la universidad. Entonces, mirar ese nicho para mí es muy importante recomendarlo y observar dentro de ello qué problemas mentales observamos en nuestros hermanos, en nuestros padres, en toda esa parte filogenética que ha venido ahí. Para mí es importante y es una de las primeras recomendaciones que doy. Luego entramos en nosotros mismos. Sabemos que dentro de los procesos normales de nuestra vida y desde las facultades superiores, incluso es obligante dentro de la anamnesis y los procesos que hacemos clínicos. Que es una anamnesis, Jairito, para la gran mayoría de las personas que están ahí conectadas y que no tienen ni idea de qué es anamnesis en términos clínicos. Sí, es donde recopilamos toda esa información básica del consultante, desde el nombre, los apellidos y ese núcleo primario, ¿cierto? Y está recogida como esa información primaria del consultante. Entonces, ahí en ese marco, a mí me parece también muy importante resaltar y recoger, y en esa capacidad de mirarnos a nosotros mismos y en esas facultades superiores, mirar cómo estamos a nivel de memoria, cómo estamos a través de una ubicación en el tiempo, en el espacio. A veces esa pérdida de memoria que uno siente como que es a corto o a largo plazo, y ahí comienza esa parte preventiva y no dejar que eso avance. Entonces hay que consultar. Hay que ir donde el psicólogo para descartar inicialmente si son situaciones psicológicas, y si es necesario nosotros hacemos las remisiones o recomendamos la parte de neurología, de neuropsicología o de psiquiatría. Entonces es ese segundo momento, después de mi historia primaria, de mi núcleo familiar, una observación muy delicada de mi estructura mental y de esas facultades superiores para revisarme cómo estoy y no esperar que eso avance. Entonces yo tengo muchos pacientes que me dicen: Jairo, es que se me olvida hasta que tengo la sopa en la cocina y se está quemando, pero a veces también voy a consulta y me hace una pregunta al médico y yo ya no me acuerdo ni qué medicamentos estoy tomando, y así sucesivamente una cantidad de cosas que ya de entrada es importante que consultemos. Que son un síntoma en sí mismo que alarma y que alerta frente a algo y sobre lo cual todavía se puede hacer prevención. Perfecto. Lo otro, prepararnos también para el tema primero de trabajarnos en nosotros mismos, que es trabajar el ser y trabajar el hacer. Pero espérate, Jairo, téngalo. Es que estás diciendo cosas sumamente importantes y yo quisiera hacer como un énfasis en ellas. En estas dos primeras acciones que nos das de cara a la prevención, me llama mucho la atención y me parece muy bonito, es que definitivamente el ser humano es una realidad sumamente compleja frente a tantos procesos y a tantas cosas, pero me parece muy bonito porque en alguna medida cuando yo entro en contacto con mi historia familiar, con eso que yo traigo de mi familia, con eso que yo traigo de mi origen, de mi tribu, no solamente estoy previniendo, sino que estoy sanando. O sea, estoy haciendo las dos cosas al tiempo. La gran mayoría de nosotros, sobre todo para quienes somos adultos y ahora si nos da el tiempo hablamos un poquito más de cómo yo como padre puedo ayudar a la prevención en la salud mental de mis hijos, pero la gran mayoría de nosotros ya somos adultos quebrados, adultos rotos, que nos estamos recuperando de una infancia en la que lamentablemente no fueron satisfechas muchas de nuestras necesidades y por el contrario tuvimos que recibir muchas cosas que ojalá no hubiésemos tenido que recibir. Pero no solamente me acerco a esa historia familiar para sanarme, sino también para prevenir, porque una vez yo entro en contacto con eso que pasó, con eso que viene de mis padres, con eso que viene de mi historia, pues yo voy a poder prevenir la forma en la que voy a seguir reaccionando, sobre todo cuando mis progenitores siguen vivos. Entonces hoy en día tal vez hay ciertos disparadores que tienen que ver con los comportamientos de mi papá, que son complejos, que son difíciles, pero cuando yo hago consciente esto, pues finalmente me doy cuenta que hay algo allí y eso me ayuda entonces a reaccionar de una forma distinta en una futura oportunidad. Entonces eso me llama mucho la atención y me parece muy poderoso. Pero sigamos entonces ahondando frente a esos puntos.
Sí, y ahí es donde hablamos de atrevernos a romper un patrón conductual que es tan necesario en nuestra vida para no repetir, no continuar con unos esquemas, unas trampas vitales, unas situaciones que sé que si voy a referenciar de forma inadecuada con mis propios hijos o con mi propia familia, pues estoy generando un espacio no sano para una convivencia y para un desarrollo en el tiempo de cada uno de los miembros que está alrededor de nuestra familia. Y eso es a lo que hace referencia con hacer ese trabajo individual. Claro, hay que hacerlo y por eso siempre partimos de escuchar al otro desde su historia de vida y es muy necesario y se utiliza desde la parte cognitiva conductual de poder tomar esa historia tal y como viene y partir desde esa creencia y desde ese principio de realidad del consultante. Por eso insistimos tanto en ese momento terapéutico, nosotros lo llamamos encuadre o esos acuerdos terapéuticos, para que partamos de ese principio de honestidad, de realidad, de vulnerar nuestra propia situación y hablar, como decimos nosotros en Antioquia, calzón quitado. Alpargate boleado, como dicen en otros lugares. Hagamos un nuevo podcast que se llama Alpargate boleado, no violado, sino sí, boleado. Boleado y violado. Total, porque muchas veces le tiran duro. Así es. Entonces ese es bien importante, ese primer momento. Luego entrábamos a a una segunda instancia donde ya vamos a hablar sobre nuestra higiene mental particular, de darme ese tiempo y ese espacio de entrar en mí mismo, en mis facultades y analizarme y mirar hasta dónde sano. Ahí también los invito porque es importante que abordemos, que leamos, que consultemos. Este es un tema de que no es solamente quedarnos, y estas son ayudas y elementos fundamentales de que escuchemos hoy esta transmisión. Sí, hay mucho que hacer, pero también es un deber nuestro investigar, hacernos conscientes y responsables de nuestra salud mental personal con mis características y más que ya sé qué hay en mi primer entorno familiar. Y ahí también hablamos, Eli y queridos espectadores, oyentes, podcastervidentes y esas palabras más, y oyentes y todo lo que tenemos aquí, los que nos van a ver hoy, mañana, el fin de semana y siempre. Aquí tenemos un tema de responsabilidad en un tema de salud mental enorme, y es la capacidad de mirar en nosotros mismos nuestra situación para mejorar el ambiente propio frente a los que vamos a referenciar, porque aquí hay un tema que también es de referencialidad, porque somos nosotros, por aprendizaje directo o vicariano, quienes continuamos frente a los otros mejorando una higiene mental, o al contrario generar un deterioro. Y me parece válido. Nosotros traemos nuestros rayones, cuadrículas o heridas de la infancia y es nuestra responsabilidad trabajarlas, pero también es una responsabilidad muy grande, y pienso que podemos decir que es una responsabilidad social enorme de evitar que esa situación, ese patrón de conducta siga yéndose a otras generaciones venideras para nosotros. Uy, Jairito, o sea, acabas de poner sobre la mesa un tema justo a punto de terminar nuestro episodio de hoy, que me deja en punta, porque, bueno, quiero concluir con esta pregunta. Yo soy mamá, ¿cierto? Soy mamá, tengo el privilegio de ser mamá de 2 hijos, y en muchas oportunidades siento deseos de irme pa'l monte, Dios mío. De hecho, hace muchos días que no lo hago. Yo solía hacerlo cuando tenía solo un hijo, me iba pa'l monte con mucha frecuencia, pero ya es difícil. ¿Cómo los padres y madres de hoy, que queremos propender por esa salud mental de nuestros hijos, que no queremos heredarle a nuestros hijos nuestros rayones, que no queremos que les pase y que tengan estas taras que muchos de nosotros tenemos, cómo yo como mamá o como papá hoy, siglo XXI, en medio de esta sociedad tan cambiante, tan demandante, de tanto afán, de tanto corre, yo hoy, consejos prácticos para terminar, como papá o como mamá, ¿cómo puedo cuidar mi salud mental? Sí, hay un tema real, Eli, lo has mencionado, es una sociedad muy acelerada, es una sociedad que nos consume, que está avasalladora. Ya muchos pacientes me conocen porque yo les recomiendo incluso volver a ese principio, ahorita lo hablábamos, el principio de la simplicidad. Séneca tiene unas cartas maravillosas a Lucilio, son 124 cartas, es un libro gordito, pero me ha servido incluso para entender desde esa parte filosófica y anclándola con la parte psicológica. Hoy hay que hacer un pare, Eli,
Hoy hay que volver a las cosas sencillas y a la esencia de nuestra vida. Y hoy hay que consultar. Si algo debe quedar aquí claro es que ojalá todos los que estemos aquí de una u otra manera nos apersonemos responsablemente y después de evaluarnos, evaluar nuestra familia, consultemos por prevención. Hagamos como ese ejercicio. Yo tengo parejas que me dicen, Jairo, yo voy a seguir viniendo cada mes, yo voy a seguir viniendo cada año, yo voy a mirar mi hijo o mi hija frente a estas situaciones. Yo pensé que esto no era tan delicado. Yo no sabía que estas situaciones se estaban dando. Tan bonito. Y paréntesis ahí, Jairito, es muy bonito cuando las parejas que llegan a buscar ayuda terapéutica a nivel pareja, al hacer conscientes sus heridas, se dan cuenta de que tienen que trabajar con su familia. Y dicen, oh Dios mío, cuántos rayones le he heredado a mis hijos, también los mando para la clínica para la familia. Es muy bonito. Sí, total, incluso anécdotas dentro de este proceso que llevo en la clínica para la familia. He comenzado con una persona trabajando lo que es el ser o la consulta individual. Sí. Luego trae o viene o me dice, Jairo, ¿puedo traer a mi pareja? Sí, bien pueda, bien, incluso, o uno mismo la cita como parte del proceso individual. Después, Jairo, puedo traer a mi papá, a mi mamá. Y tengo 2 casos que estoy atendiendo núcleos familiares, uno de 7 y otro de 8. Incluso me dice, si hubiesen más los traería, porque estamos viendo de que realmente este tema de a tiempo. Exacto. Y aquí quiero hacer otro paréntesis también como para dar una recomendación, y es el tema de que pues tuve la fortuna de ser docente durante más de 18 años en diferentes colegios. Y allí sí que encontramos esos síntomas dando vueltas. Esa es una cosa loca. Y hoy incluso varios de mis pacientes están en esa parte escolar. Y lo que encontramos, Eli, y lo que estamos analizando y que con tiempo podemos evitar lo que hablamos ahorita de una cantidad de situaciones. ¿Por qué? Porque hay unos estereotipos que nos está mostrando la sociedad, que nos está mostrando una tecnología a veces desvirtuada, porque los medios tecnológicos son maravillosos. De hecho, mire que podemos hacer esta maravilla en este momento, pero también sabemos que detrás de eso hay una parte oscura de adicciones, de ludopatías. Hay unas mentes oscuras y malvadas. Incluso el tener la capacidad de analizar esto en este momento es de que cada uno analice la realidad y frente a esa situación tener la capacidad de muy responsablemente hoy, ya en este momento, incluso ir llamando y agendando y decir, yo quiero mirar cómo está hoy mi salud mental y cómo está la salud mental de las personas que están a mi alrededor. Ese sería uno de las, llamémoslo, consejos o de recomendaciones incluso terapéuticas, porque también me gusta aclarar que los psicólogos a veces nos ven como un consejero o un director espiritual. No, los psicólogos somos personas que trabajamos desde esta parte clínica y damos estas recomendaciones desde la parte científica y psicológica, que anexo podemos tener otras áreas. En el caso mío pues manejo la parte también espiritual o teológica, pero eso me gusta hacer mucha claridad. Entonces también unir estas 2 realidades es preventivo, y yo le digo a mis pacientes, desde la cosmovisión particular, desde su credo, desde su forma particular, refuerce esa parte espiritual con las personas o de la forma particular que tú te congregas o manejas esa situación trascendente o espiritual. Y también la importancia de que busquen psicólogos, pero psicólogos con los cuales hagan, hoy los pelados y la tecnología nos dicen que hagan clic, que haya esa química, ese atractivo, me parece fundamental. Entonces, no, para ir resumiendo como esta parte, este tema de responsabilidad es un tema de aprendizaje y entrar sobre nosotros y nuestra propia situación, la de mi familia, y de consultar. Es de la única manera, porque esto no es tan fácil incluso detectar. Hay unas enfermedades y unos trastornos que son muy silenciosos, Eli, y hablamos precisamente de incluso el caso de la depresión en los hombres, porque estamos a veces ocupados en el trabajo. Incluso sabemos, hay una depresión que es funcional, Eli, y no está pasando, se está suicidando gente o situaciones que uno dice, Dios mío, pero ¿qué pasó acá? No se veía venir, y no se veía venir porque posiblemente era una... ¿Y cómo sabemos eso? A través de un diagnóstico, de una prueba psicológica que la tenemos, de un ojo clínico, a través de una entrevista. Entonces esos pueden ser como elementos muy concretos. Un tema importante ahí, mi querido interno, para trabajar más adelante es el tema del suicidio. Pienso que es fundamental, tomemos nota de eso.
Bueno, ay, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo simplemente quiero dejar esta conclusión sobre la mesa. No esperes a llegar a este punto de decir, auxilio, estoy al borde de la locura. ¿Cómo puedes prevenir llegar a sentirte así? Pues trabajando en tu salud mental. Yo te invito para que te priorices, yo te invito para que hagas de tu vida la empresa más importante, porque si tú estás bien, tu familia va a estar bien. Si tú estás bien, tu entorno va a estar bien. Trabaja en ti, y si tú eres una persona que ha logrado resonar, y ojalá que así sea, con la espiritualidad, pues recuerda que alimentándote de la fuente inagotable del amor, vas a tener la fuerza del recurso para seguir adelante. Ay, Dios mío, el tiempo pues es corto, pero agradecerte, Jairito, de verdad, qué conversación tan bella, tan profunda. Te esperamos de regreso porque se nos quedan muchos temas en punta. Sí, definitivamente mucho que hablar, agradecerles por esta invitación y definitivamente son espacios que desde la Clínica para la Familia propendemos por cada uno de ustedes y sus familias. Y recuerden que la clínica tiene 2 líneas muy especiales con las cuales se fundó hace más de 13 años y es esa parte formativa que es lo que estamos tramitando a través de este espacio virtual, digital, y todo lo que tenemos, que es, mejor dicho, pregunten por lo que no vean y van a ver que lo tenemos. Y si no lo tenemos, se lo creamos. Se lo creamos, perfecto. Y sí, segundo, señores, es la parte terapéutica que me encanta y definitivamente cada vez reafirmo más esta vocación como psicólogo y también en la parte espiritual que me apasiona. Entonces, Eli, muchas gracias y dentro de poco tiempo vamos a estar nuevamente por aquí compartiendo temas bien importantes para este crecimiento. Te esperamos de regreso porque quedamos provocados con muchas cosas, y a todos ustedes pues simplemente recordarles que en la Clínica para la Familia estamos para servirles. No duden en buscar ayuda terapéutica si tú sientes que hoy necesitas salir de ese foso oscuro en el que te encuentras, si sientes que te has quedado sin herramientas para continuar con tu vida. No estás solo. Déjanos escucharte, déjanos acompañarte. Puedes pedir tus citas a través de nuestra línea WhatsApp más 57 300 674 9247 o también en nuestra línea única aquí en la ciudad de Medellín 604 448 8840. Gracias pues, Jairito, y gracias a todos ustedes por hacer parte de esto que es SER, el podcast de la Clínica para la Familia. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. SER, el podcast de la Clínica para la Familia.